Muy buenas tardes, un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Género y sus diferentes implicaciones en la Administración de Justicia. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua, dispone de espacios de videoconferencia en el que se abordan temáticas transversales en el marco del desarrollo de la formación académica virtual, como son los módulos de aprendizaje autodirigido, diplomados o cursos virtuales dispuestos en nuestra oferta académica. En esta oportunidad nos encauzaremos en la importancia de la aplicación del enfoque de género como un tema de gran relevancia en la práctica judicial, en tanto vincula aspectos importantes en las decisiones judiciales. Particularmente, esta charla estará encaminada a conocer las diferentes implicaciones en la administración de justicia. A través de esta videoconferencia, nuestra formadora nos dará a conocer aspectos claves de la equidad de género y algunas recomendaciones frente al acceso a la justicia para la población en condición de vulnerabilidad. A lo largo de su intervención, nos ilustrará sobre el concepto de equidad de género, desarrollará el concepto de víctima, el acceso a la justicia para la población en condición de vulnerabilidad y finalmente la aplicación de la perspectiva de género en la decisión judicial, enfocada a la restitución de tierras despojadas por el conflicto. En este orden de ideas, nuestra conferencista nos proporcionará herramientas prácticas y conocimientos actualizados para todos los servidores de la rama judicial, otorgando una mirada con perspectiva de género. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Diana María Rodríguez Cantillo. La doctora Diana María es abogada egresada de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Procesal Civil y cuenta con una maestría en Derecho Procesal. Actualmente es jueza primera del circuito especializado en restitución de tierras del Carmen de Bolívar, formadora en género de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, integrante de la red de orientadores sobre el acoso sexual y por razones de género y del entorno laboral de la rama judicial, investigadora en temas de género, presidenta del Comité Seccional de Género de Bolívar 2023, con una experiencia de 15 años en la rama judicial. Doctora Diana María, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo también a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como bien lo ha anunciado el doctor José Camilo, en la tarde de hoy hemos dispuesto este espacio no solamente de formación, sino de concienciación y de sensibilización en materia de enfoque de género para tratar una temática sumamente importante, no solamente para los judiciales, sino también para toda la comunidad, docentes y personas interesadas en esta temática. Hoy abordaremos el tema género y sus diferentes implicaciones en la administración de justicia. Como bien me han presentado, soy jueza civil del circuito especializado en restitución de tierras del municipio del Carmen de Bolívar. Y trabajar con usuarios de la justicia que detentan condiciones de vulnerabilidad, como lo son las víctimas del conflicto armado en nuestro país, definitivamente constituye una experiencia muy valiosa que me encantaría compartir con ustedes en esta jornada académica y cómo ha sido el avance de la aplicación del enfoque de género en la decisión judicial en general en la rama, sí también aplicada al proceso de restitución de tierras despojadas forzosamente. A continuación miraremos los ejes temáticos en los cuales abordaré la propuesta académica que presentamos en la jornada. Inicialmente es importante hablar un poco acerca de cuál es la importancia de la aplicación del enfoque de género en la decisión judicial,
¿Por qué en la última década se ha hablado tanto de esta temática? ¿Y por qué la rama judicial y la escuela judicial ha colocado un especial empeño en formar y capacitar a los servidores judiciales en esta temática? Adicionalmente, es importante, de manera breve, abordar algunas nociones acerca de ese concepto de equidad de género y cómo se puede aplicar a la labor de la justicia. Es importante para hablar de administración de justicia conocer la definición y la conceptualización de la población en condición de vulnerabilidad y entender un poco más acerca no solamente del concepto de víctima, sino también entender las implicaciones y los retos que trae para la justicia atender a esta población menos favorecida. A continuación, miraremos un poco algunos aspectos acerca del acceso a la justicia para la población en condición de vulnerabilidad y también miraremos entonces unos criterios orientadores que nos permitirán en la práctica mejorar el enfoque de género en las decisiones judiciales. Por último, y ya en un plano más práctico, podremos adentrarnos en la temática de la aplicación de la perspectiva de género en la decisión judicial, enfocado un poco también a esta especialidad de la cual orgullosamente hago parte, restitución de tierras. Pero bueno, hablemos un poco entonces de la importancia de la aplicación del enfoque de género en las decisiones judiciales. ¿Por qué es importante tratar esta temática? Como bien lo saben los servidores y servidoras judiciales, al interior de la rama judicial existe un mecanismo, una corporación denominada Comisión Nacional de Género, integrada por magistrados y magistradas de altas cortes, quienes desde su ámbito de acción y de trabajo se preocupan por la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. La Comisión Nacional de Género trabaja de la mano con los comités seccionales que existen en cada distrito judicial del territorio nacional. Honrosamente hago parte del Comité Seccional de Género de Bolívar y en función de las actividades del comité también realizamos esta jornada de capacitación. Adicionalmente, es importante recordar que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla presenta una oferta académica muy nutrida acerca de la aplicación del enfoque de género en la decisión judicial, espacio que nos convoca en la tarde de hoy. Pero ¿por qué se realizan todas estas actividades? Debemos recordar que la Administración de Justicia es un servicio público y siendo la discriminación y la violencia basada en género un fenómeno sociocultural, definitivamente la Administración de Justicia se constituye en una respuesta eficaz para la transformación de estos patrones socioculturales de discriminación y violencia, estereotipos, relaciones desiguales de poder, discriminación que han permitido que hoy en el territorio nacional de Colombia se encuentre de la declaratoria de la emergencia por violencia basada en género. ¿Y qué es esto? Se preguntarán muchos de ustedes. El gobierno nacional, por primera vez en la historia de nuestro país, en el marco de adopción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, mediante la Ley 2294 de 2023, decretó la declaratoria de emergencia por violencia de género en el territorio nacional como una medida necesaria y urgente frente a los crecientes casos de feminicidios y diversas violencias que sufren mujeres, niños, niñas en nuestro país. ¿Cuál es la respuesta que espera la sociedad civil respecto a la justicia en el marco de una declaratoria de emergencia? Pues precisamente que la justicia se convierta en un instrumento eficaz para superar esta violencia y la exacerbación de la misma que ha llevado a que los casos de feminicidio en nuestro país crezcan de manera impensable. Pero hablemos un poco por qué es importante la aplicación del enfoque de género en la rama judicial, con miras a promover una justicia más equitativa, inclusiva y eficaz. Es necesario que la justicia garantice decisiones
que no perpetúen estereotipos de género ni reproduzcan desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y otras poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de acceso equitativo a la justicia, el enfoque de género asegura que todas las personas, independientemente de su género, tengan igual acceso a la justicia. En el recuadro que veíamos anteriormente podemos observar también la protección de los derechos humanos. Aplicar un enfoque de género en la judicatura refuerza el compromiso con los derechos humanos, en especial con los derechos que las mujeres tienen para vivir una vida libre de violencia, de discriminación y disfrutar de igualdad ante la ley. Pero no una igualdad meramente formal, sino una igualdad real y efectiva que permita acceder a una justicia que tradicionalmente falló en proporcionar respuestas adecuadas, pero que hoy se preocupa por brindar a las usuarias de la justicia protección efectiva y real frente al fenómeno creciente de la violencia y discriminación basada en género. En esta imagen que ustedes pueden apreciar también vemos cómo la aplicación del enfoque de género contribuye a la deconstrucción de estereotipos. La judicatura, al adoptar un enfoque de género, juega un papel crucial en la deconstrucción de estereotipos de género que pueden influir en la interpretación y aplicación de las leyes. Esto es fundamental para tomar decisiones liberadas de prejuicios que han perpetuado la desigualdad. Y era muy común hace varias décadas encontrar decisiones judiciales en las cuales el sesgo y el estereotipo lamentablemente permeaban la decisión judicial y se convertían en un generador de más violencia y discriminación. Era común encontrar muchas decisiones judiciales en las cuales, por ejemplo, mujeres víctimas de abuso sexual se daba pie a crear que el estereotipo de la forma como se viste una mujer o los lugares que frecuentan son una causal justificativa para ser víctimas, insisto, de violencia y discriminación. En esta esfera también podemos ver el cumplimiento de normativas internacionales. Como todos bien lo saben, el Estado colombiano en la Constitución Nacional, a través de la figura del bloque de constitucionalidad, ha permitido adoptar convenciones como la CEDAW y Belén do Pará, tendientes a erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Esto fortalece el Estado de Derecho y le da credibilidad a la justicia y nos permite ir a la vanguardia de las reformas estructurales que en la justicia ha sufrido todas las estados partes de estas convenciones que han adoptado políticas internas claras y férreas en pro de disminuir los índices de violencia. Adicionalmente, la aplicación del enfoque de género en la decisión judicial permite y contribuye al fomento de una sociedad igualitaria. Las decisiones judiciales que incorporan un análisis de género contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La jurisprudencia, ya veremos un compendio muy breve que me he permitido hacer en el marco de una investigación para mi tesis de maestría, en el cual se ha visto la evolución jurisprudencial de las altas cortes como un catalizador de cambio social, promoviendo la igualdad de género. Ha sido una contribución, un aporte fundamental que ha tenido la rama judicial en torno a esta problemática. Es importante entender que la justicia cumple una función social y definitivamente debe estar involucrada con esta temática. Adicionalmente, cuando hablamos en este recuadro de importancia de aplicación del enfoque de género, es indiscutible que se enfrentan grandes desafíos por parte de la Administración de Justicia, y uno de ellos es la capacitación continua en perspectiva de género. Por eso la importancia de que los servidores, servidoras judiciales, estudiantes de derecho, docentes y la comunidad en general accedan a estos espacios de formación que la Escuela Judicial presenta con miras a que todos los actores y quienes intervienen en el sistema judicial
se puedan formar y capacitar y sensibilizarse al momento de intervenir en los procesos judiciales. Indiscutiblemente la labor legislativa es importante para que la rama judicial en la correcta administración precisamente de la justicia pueda traer a la aplicabilidad de aquellas normas que estén libres de sesgos de género explícitos o implícitos. En la especialidad de restitución de tierras, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, en la cual se enmarca nuestro procedimiento, tuvimos unos avances muy significativos en materia de protección de los derechos de la mujer. Es así como la mujer víctima del conflicto armado, aún sin comparecer al proceso, si se logra acreditar que es cónyuge o compañero permanente del solicitante hombre, que por lo general son los que presentan las demandas y acuden a la unidad de restitución de tierras, sin intervenir en el proceso, también es titular de la restitución y de las medidas de atención y reparación integral con las cuales también se favorecen a las víctimas del conflicto. No es necesario la participación de la mujer en el proceso, aunque eso no implica que ella deba ser sesgada del mismo. En la justicia especializada en restitución de tierras, velamos por la visibilización de la mujer. Lo importante es la garantía del derecho para ser precisamente titular o propietaria de la restitución y se garantice el acceso de la mujer a la tierra. Sabemos que hace un par de décadas las mujeres ni siquiera en el territorio nacional podíamos administrar nuestros bienes. Esto que se genera en el marco de un proceso de justicia transicional que por demás ha sido de ejemplo en América Latina, nos ubica y nos posiciona en una normatividad con enfoque de género que atiende las necesidades de las mujeres que sufrieron graves violaciones de derechos humanos en el conflicto armado. Finalmente, uno de los desafíos que afronta la judicatura en materia de enfoque de género es la incorporación de herramientas y protocolos específicos que ayuden a los jueces y juezas a identificar y mitigar posibles sesgos de género en sus decisiones judiciales. Es importante resaltar, y en la presentación que muy honrosamente me hace la escuela, pueden observar que hago parte de la red de orientadores. ¿De qué red de orientadores se preguntarán ustedes? Para aquellos que no hacen parte de la comunidad judicial, es grato comunicarles que el año pasado la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, dio un paso gigante en materia de protección, generando un protocolo de atención para atender los casos de abuso sexual y de violencia basada en género en el entorno laboral al interior de la rama judicial. Este tipo de herramientas se constituyen en una política pública que permite atender no solamente la función que tiene la rama judicial de administrar justicia, sino que permite dar una mirada al interior de nuestra corporación y poder atender los casos de abuso sexual y de violencia y de acoso laboral en el ámbito de nuestro trabajo y poder atender también las situaciones de todos los servidores y servidoras judiciales. A continuación, quisiera entonces hablar muy rápidamente de unos aspectos claves en torno a esto del concepto de equidad de género. No podemos hablar de la inclusión del enfoque de género en la decisión judicial sin tener por lo menos una noción de qué es ese concepto de equidad de género y por qué resulta importante que en el estudio de los casos que se ponen a consideración de la judicatura se deba hacer un examen y un análisis de estas situaciones. Lo primero que debemos hacer para poder identificar en un caso la necesidad de aplicar el enfoque de género en la decisión judicial es reconocer las desigualdades históricas y estructurales en materia de discriminación y violencia. La equidad de género parte del reconocimiento de que las mujeres y otras minorías de género han sido históricamente marginadas y que esta desigualdad refleja diversas formas en la vida y en la esfera humana, incluyendo el área económica, política, educativa y laboral. Esto nos permite abordar estas desigualdades y nos permite
implementar políticas y medidas que nivelen el terreno de juego. Incluso al interior de la rama judicial se ha visto cómo hemos avanzado un poco en la participación significativamente y el rol de la mujer en cargos de altas corporaciones. Fue necesario en nuestro país implementar una ley de cuotas para garantizar el acceso en igualdad de condiciones de las mujeres a empleos y cargos públicos respecto a los hombres. Desconocer estas situaciones no nos permiten administrar justicia con enfoque de género partiendo de criterios de equidad. Adicionalmente, es importante tener en consideración el acceso diferenciado y justo a la administración de justicia. La equidad de género implica la implementación de acciones afirmativas o diferenciadas que permitan a las personas acceder de manera justa a las mismas oportunidades. La administración de justicia debe garantizar a los usuarios un acceso en igualdad de condiciones a la justicia, pero viéndolo desde las diferencias. En este sentido, es importante tener en cuenta estas políticas en materia de conciliación laboral, por ejemplo, y también en materia de asuntos de familia. Es importante adicionalmente revisar las políticas y la legislación con perspectiva de género. Para lograr la equidad de género es necesario que las políticas públicas y la legislación estén diseñadas con una perspectiva de género. Esto significa que debe considerarse adicionalmente las diferentes realidades y necesidades de mujeres y hombres al momento de formular las leyes y programas, ¿verdad? Y políticas, para que no se perpetúe la discriminación o exclusión de ningún género. Por ejemplo, en este tema que me permití comentarles al momento de la charla, es importante que todos los judiciales conozcan cuál es la situación actual en la cual se encuentra inmersa nuestro país. Un juez, una jueza que administra justicia no puede desconocer que actualmente el gobierno nacional ha hecho una declaratoria de emergencia por violencia basada en género. Las políticas adoptadas en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque comprometen gestiones del Ejecutivo, definitivamente tienen un impacto en la rama judicial y en la administración de justicia. En este sentido, es muy importante el empoderamiento de las mujeres y minorías de género. La equidad de género también está profundamente vinculada al empoderamiento. Esto implica dar a las mujeres y a otras minorías de género los recursos y el conocimiento y las oportunidades necesarias para que puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida social, económica y política. Adicionalmente, es necesario entender que la equidad de género propende por cambios culturales y educativos. Alcanzar la equidad de género requiere también un cambio cultural profundo que incluye la eliminación de estereotipos y la promoción de valores de respeto e igualdad desde la educación temprana. Por ejemplo, en el Comité Seccional de Género de Bolívar el año pasado tuvimos una actividad en colegios de la ciudad de Cartagena de zonas deprimidas, de familias que sufren el rigor de la violencia y de la discriminación. Formar a la primera infancia es una labor fundamental para acabar con las barreras de los estereotipos que limitan la equidad de género en nuestra sociedad. A continuación hablaremos un poco acerca de qué es esto de población en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué es importante atender este criterio si recurro a mi tarea diaria de administrar justicia y quiero que mi decisión judicial no solamente tenga un enfoque de género, sino transformador que permita eliminar violencias y discriminaciones que se exponen en los casos que se tratan al interior de la judicatura? La población en condición de vulnerabilidad se refiere a aquellos grupos de personas que debido a ciertas circunstancias socioeconómicas, políticas, culturales, de salud, enfrentan un mayor riesgo de sufrir discriminación, exclusión, abuso o violaciones de derechos fundamentales.
En este punto me gustaría hacer unas recomendaciones muy importantes que en el ejercicio de mi labor judicial y en los espacios de formación y capacitación que como formadora en género de la Escuela Judicial he podido tener, adicionalmente en los encuentros de la especialidad de restitución de tierras, como una herramienta para poder agudizar esta tarea y generar decisiones eficaces que constituyan una respuesta para mitigar la violencia y la discriminación. Al interior de la rama judicial, en el aplicativo de la página web, podemos encontrar una herramienta que se llama lista de verificación. Esta lista de verificación nos permite y nos da un paso a paso para la aplicación del enfoque de género. De la lista de verificación he tomado estas recomendaciones para poder avanzar en la aplicación del enfoque de género y en el examen diario que tenemos que hacer del expediente judicial para arribar a estas decisiones de las cuales hemos venido hablando. Existe un criterio sumamente importante y es identificar categorías sospechosas. ¿Y qué es esto de las categorías sospechosas? Son criterios de clasificación para identificar categorías potencialmente discriminatorias. Esto va acompasado de otro criterio que se llama interseccionalidad, es decir, establecer si confluyen más de dos categorías sospechosas que impliquen doble discriminación. Esto permite y es una herramienta que ayuda a analizar y facilita el trabajo de los derechos humanos porque permite evidenciar formas de discriminación por razones de sexo, edad, etnia, diversidad sexual, condiciones socioeconómicas, discapacidades, etc. Por ejemplo, en la labor que realizamos los jueces y juezas de restitución de tierras, tenemos el siguiente panorama. Para identificar categorías sospechosas y aplicar criterio de interseccionalidad. Acuden a nuestra especialidad, por ejemplo, población de mujeres víctimas del conflicto armado y ya se posiciona una categoría. Pero adicionalmente, en el estudio del caso y en el análisis, yo también tengo que identificar que las víctimas del conflicto armado no solamente fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sino que adicionalmente son una población sin acceso a educación, de baja escolaridad, sin acceso a oportunidades laborales, víctimas muchas de ellas de violencia sexual, de comunidades afrodescendientes indígenas, víctimas de estas violencias y adicionalmente sí se confluyen factores también de discapacidad. Personas que no tienen acceso al sistema de salud, que no tienen acceso a asistencia alimentaria. Entonces, en el panorama, yo empiezo a observar que este usuario requiere una protección especial y que no puedo tratar a este usuario como trataría a otro que no detenta estas situaciones que tienen que traducirse en decisiones judiciales efectivas para la protección inmediata de sus derechos. En otro de los ítems es importante identificar si el usuario o la usuaria de la justicia pertenece a un grupo históricamente discriminado o se encuentra en una situación de desigualdad material, formal o estructural. Por ejemplo, en uno de los procesos de restitución de ruta colectiva que conoce el despacho, el cual presido, se dio a través de un consejo afrodescendiente comunitario de Santo Madero. Es importante que al momento de recibir ese caso se identifique que estas personas pertenecen a un grupo históricamente discriminado, que sufrieron discriminación, violencia, pero también sufrieron desigualdad en razón a su etnia, a su raza, y esto amerita un campo de acción y protección más completo. Adicionalmente, si se trata de una acción colectiva, analizar el contexto del grupo y los antecedentes socioculturales de su conformación. Para continuar con este ejemplo, en el grupo o en el caso de este consejo comunitario, no solamente se debió analizar y estudiar el contexto de despojo y de violencia, sino que de las declaraciones tomadas a las víctimas se pudo evidenciar que incluso no podían desplazarse como otras comunidades de manera libre a cualquier lugar,
porque en ciertos territorios no los aceptaban por su color de piel. Y ahí empiezo yo a hacer un checklist de cuál es el contexto del grupo para entender cuál es la medida de protección que yo tengo que emitir para superar esta situación, no solamente de violencia, sino de discriminación. Es importante diagnosticar si se concurren estereotipos, patrones socioculturales de discriminación o manifestaciones de sexismo. En el tema, por ejemplo, del acoso laboral, que no es mi ámbito pues, de desempeño, es importante pues, tener en cuenta que no es lo mismo una mujer víctima de acoso laboral, madre cabeza de familia, que depende de su trabajo y que frente a las presiones del acoso va a tener una conducta y un comportamiento y va a detentar una condición de vulnerabilidad distinta a la mujer que no tiene esta condición. Entender cuáles son estas categorías nos permiten emitir una decisión con enfoque diferencial de género. Pero bueno, entendiendo todas estas recomendaciones, es muy valioso poder recordar qué es esto del concepto de víctima, porque las víctimas no solamente concluyen al proceso de restitución de tierras despojadas del cual yo les estoy hablando. Dentro de los trámites judiciales que se evacúan en las distintas especialidades, también concurren víctimas de otras violencias que deben ser atendidas por el operador judicial. El concepto de víctima se refiere a una persona o grupos de personas que han sufrido algún tipo de daño o perjuicio como resultado de una acción o una omisión, ya sea de carácter delictivo, violento, discriminatorio o derivado de una violación de derechos humanos. En procesos de familia donde se dan situaciones de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, evidentemente en los procesos penales que trata asuntos de este tipo y también feminicidios, lesiones personales y otros asuntos, pero también en cualquier caso, por ejemplo, de la justicia ordinaria, en alguna experiencia que tuve como juez civil del circuito, pude también evidenciar situaciones de posiciones dominantes, por ejemplo, de entidades bancarias. Definitivamente, la incorporación de este concepto de víctima no es privativo de unos asuntos jurisdiccionales y de otros no. En los asuntos de carácter administrativo, por ejemplo, en el Comité Seccional de Género que ha participado activamente en el concurso de postulación de sentencias al concurso de incorporación de la perspectiva de género, es muy relevante evidenciar cómo decisiones de carácter administrativo y en sede de tutela han propendido por la incorporación del enfoque de género. En el Distrito Judicial de Bolívar tuvimos la fortuna y el privilegio y el honor de que se ganara este concurso que realiza la Comisión Nacional de Género por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, con la ponencia del doctor Jean Paul Vázquez y sus compañeros de sala que lo acompañaron en esa decisión, como en el curso de una acción de tutela en la privación de la libertad de unos reclusos hombres, se adoptaron unas medidas importantes para poder superar las situaciones de violencias marcadas que vivían esta población que se encontraba en detención en condición de vulnerabilidad, lo cual nos permite entender que el enfoque de género no es solamente un asunto de mujeres y no es solamente un asunto de los procesos judiciales en la justicia ordinaria o contencioso administrativa. Incluso en las acciones constitucionales se puede aplicar de manera debida el enfoque de género y generar precedente judicial que permita avanzar en esta problemática. La importancia del reconocimiento de las víctimas está basado no solamente en estos trámites a unos derechos fundamentales. Todas las víctimas que acuden a la justicia aspiran o acceden a la administración de justicia para la reivindicación de los derechos a la verdad, a la justicia precisamente, a la reparación, pero también a la protección. Las víctimas tienen derecho a ser protegidas contra posibles represalias o intimidaciones como resultado de su participación en procesos judiciales o denuncias. Entendiendo un poco más el concepto de víctima aplicado a la justicia en diversos ámbitos, es importante tratar el tópico de acceso a la justicia
para la población en condición de vulnerabilidad. Es muy claro para los judiciales que todos los usuarios que concurren a la judicatura lo hacen bajo la aspiración constitucional de tener un acceso efectivo y real a la justicia y poder superar los conflictos que ponen a consideración de los jueces y juezas de la República. Todos por igual tienen ese derecho, pero en tratándose de población en condición de vulnerabilidad, este acceso cobra una importancia y una relevancia en torno a ese criterio fundamental del Estado social de derechos y de la garantía y protección de los derechos humanos que concurre en nuestra Carta Magna. Es importante garantizar a estas personas que puedan acceder a un sistema judicial y eficaz y equitativo que permita proteger sus derechos y reducir las desigualdades y asegurar todas las personas, sin importar su situación, que puedan obtener justicia. En el caso de Colombia, como Estado firmante de la Convención CEDAW y Belén do Pará, los comités de seguimiento de la CEDAW y del CEBI han realizado y han formulado recomendaciones al Estado colombiano. Han felicitado al Estado colombiano por la abundante producción legislativa en materia de precisamente leyes y normativas que protegen las minorías. Sin embargo, exhorta a nuestro país a que se reduzcan las brechas que aún existen entre la realización material de la ley, el resultado y la garantía y la protección que entrañe la misma. No solamente es que se produzca un compendio de leyes, sino que las mismas traduzcan una protección importante. Pero en esta esfera del acceso a la justicia para la población en condición de vulnerabilidad, quisiera tratar dos ítems sumamente importantes que han llevado a una gran preocupación a la rama judicial por incorporar la perspectiva de género en la decisión judicial, y son dos factores: la violencia institucional y la revictimización. ¿Y qué es eso de violencia institucional? Se refiere a acciones u omisiones o prácticas llevadas a cabo por las instituciones del Estado por agentes que actúan en su nombre, que resultan en la violación de los derechos humanos de las personas. Este tipo de violencia puede manifestarse en diversos ámbitos, como el sistema de justicia. ¿Qué venía sucediendo lamentablemente en décadas pasadas, cuando poco se abordaban estas temáticas y no eran tan viables estos espacios de formación y sensibilización en los servidores y servidoras judiciales en tópicos de género? Que se estaban produciendo decisiones judiciales que no solamente perpetuaban la violencia, sino que agudizaban la misma, así como también la discriminación. Como les relataba anteriormente, era muy común encontrar decisiones sesgadas y estereotipadas, viciadas de patrones socioculturales de discriminación, que convertían a la rama judicial en un generador de violencia. Por eso la Comisión Nacional de Género y los comités seccionales de género han desplegado unas políticas muy acérrimas para evitar la violencia constitucional, y se ha incentivado a los servidores judiciales a participar incluso en estos concursos que les venía comentando, de postular decisiones judiciales con enfoque de género, como una política constante de formación y capacitación. La escuela judicial ha hecho parte fundamental de la formación de los servidores judiciales para eliminar la violencia estructural. En el aplicativo, en la página de la Escuela Judicial, pueden acceder a un sinnúmero de espacios de formación que permiten a los servidores judiciales no solamente capacitarse, sino sensibilizarse en estos temas de desigualdad, discriminación y abuso de poder. Pero adicionalmente también estábamos afrontando el fenómeno de la revictimización, que constituye un mecanismo para causar nuevamente un daño o abuso a quien lo ha sufrido en el contexto de un delito o una violación de derechos humanos.
Este fenómeno puede ocurrir en diferentes etapas del proceso, en la atención médica, en los medios de comunicación o en cualquier otra instancia en que la víctima interactúe con sistemas o personas en lugar de ayudarla, refuerzan o agravan su sufrimiento. Precisamente en el marco de los procesos judiciales debemos ser sumamente cuidadosos con que las prácticas probatorias y las decisiones adoptadas no constituyan una revictimización que agudice la situación de violencia o discriminación sufrida por quien recibe el servicio de justicia. Es sumamente importante dar un tratamiento integral a las víctimas que acuden al sistema judicial y evitar que este fenómeno recabe en más violencia y en nuestro entorno. Es importante entonces, en torno a la revictimización en el proceso judicial, entender que esto puede afectar en la etapa probatoria, por ejemplo, la práctica de interrogatorios insensibles, exposición innecesaria de la vida privada de las víctimas, confrontación con su agresor, con su vida privada sin las debidas protecciones, o cuando el proceso se prolonga innecesariamente, obligándolas a revivir el trauma de manera repetida. Es importante que los judiciales entendamos que las medidas que se tienen que adoptar para evitar la revictimización no tienen que esperar la decisión de fondo, la sentencia. Desde las etapas preliminares, desde las admisiones de los trámites, se pueden adoptar una serie de medidas que permitan evitar este fenómeno de la revictimización. Ahora quisiera hablarles un poco acerca de cuál es digamos, la ruta que nos presenta la lista de verificación como una herramienta concebida al interior de la Comisión Nacional de Género que permite la aplicación del enfoque de género en las decisiones judiciales. Esta imagen que ustedes ven en pantalla constituye un modelo de aplicación de la perspectiva de género desde el enfoque diferencial en las decisiones judiciales y tiene 3 frentes de acción. El primero de ellos, referentes e insumos, que hace parte de la etapa preliminar y acotamiento del caso. La siguiente fase, que es la fase de gestión, la que se da durante el trámite procesal, para llegar a lo último, que son los resultados, que son las decisiones que los usuarios de la justicia esperan al acudir a la misma. La Comisión Nacional de Género ha creado la lista de verificación como una herramienta virtual de apoyo para la identificación e incorporación de la perspectiva de género desde el enfoque diferencial en las sentencias. En los referentes insumos tenemos los instrumentos nacionales, internacionales, las normas constitucionales y legales que se constituyen en el referente que vamos a tener al momento de adoptar la decisión judicial. Luego, el apoyo jurisprudencial con el amplio precedente que cuenta nuestro país de las decisiones de las altas cortes que han tratado el fenómeno del enfoque de género desde distintas miradas, así como los documentos orientadores, que son todos estos documentos de referencia que permiten fortalecer la decisión judicial. Cuando tengo estos referentes insumos para gestionar mi caso, es importante generar un enfoque preliminar del mismo, identificar el caso y la necesidad de la aplicación del enfoque de género y poder poner en práctica los criterios orientadores relacionados con el procedimiento y la decisión judicial que les compartía en anterior intervención en torno a la identificación de categorías sospechosas, aplicación de criterio de interseccionalidad, valoración del contexto y demás medidas que me permitan llegar al resultado, que es proferir sentencias con perspectiva de género y enfoque diferencial y protección de los derechos humanos. En el primer trimestre de este año 2024, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Género presentó a la comunidad judicial las variaciones y los avances en la lista de verificación. Los invito a consultar la página web de la rama judicial y consultar este valioso instrumento que nos permite en el ejercicio diario de administración de justicia aplicar de manera eficaz el enfoque de género. Pero en torno a esta imagen que estamos observando en el ítem de gestión,
En el punto de criterios orientadores me quiero detener para poder darles unas recomendaciones que en el ejercicio de mi labor como juez de restitución me han permitido adoptar decisiones con enfoque de género. ¿Y cuáles son esos criterios orientadores más importantes que quisiera presentarles en este espacio, en este momento? Examinar la adopción de medidas previas de protección. Es muy importante entender que muchas de las víctimas y las personas que en condición de vulnerabilidad acuden a los procesos judiciales no pueden esperar a la sentencia para acceder a la justicia y a medidas que permitan mitigar la violencia y la discriminación. ¿Cuáles medidas se pueden adoptar para previas a la decisión de fondo de la sentencia para ir dándole un bagaje a esto de la aplicación del enfoque de género? Por ejemplo, en mi experiencia profesional como juez de restitución de tierras, adopto medidas como priorización de trámites. Es decir, dentro del grueso de los trámites judiciales, entendiendo que las personas que acuden son víctimas del conflicto, hay algunas categorías que permiten priorizar unos trámites respecto a otros y con la debida argumentación y sustentación se le da un impulso más rápido a estos procesos y se adoptan medidas en torno a esa priorización que se decide atender en el caso judicial. Se observan decisiones de otras entidades que pueden ayudar a la asistencia psicosocial, a la asistencia alimentaria en el caso de víctimas que se encuentren en graves situaciones de pobreza multidimensional y de vulnerabilidad, y también las medidas de asistencia para las víctimas que tienen dificultades para una asistencia técnica legal y una representación judicial en audiencias y diligencias. Adicionalmente, como les he venido reiterando, es muy importante la evaluación del entorno social para la correcta valoración de los hechos materia del proceso. Recientemente tuve una acción de tutela dirigida contra la Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde el accionante solicitaba la priorización en un trámite de indemnización administrativa. Ese era, digamos, la propuesta que se hacía con la acción constitucional y de ella se derivaban las pretensiones. Pero analizando el contexto y el entorno social del accionante, se identificó que era una persona de la población LGTBIQ+, y que estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de sus padres, dado a su orientación sexual. En este sentido, se debieron aplicar no solamente medidas como las que estaban solicitadas en el nivel tutelar en torno a la administración o a la, indemnización administrativa, sino que era deber mío como operador judicial poder, digamos, refrenar la situación de violencia doméstica que sufría este accionante y dar traslado a las autoridades competentes para que atendieran el caso, aun cuando no era el asunto primordial en el cual se encaminaba la tutela. Esto permite administrar justicia con enfoque de género. Otro ítem muy importante es el uso del lenguaje incluyente, pero no solamente para decir los, las, sino la visibilización de la mujer, la visibilización de la población en condición de vulnerabilidad, de las minorías. Evitar prácticas procesales y sesgos que conduzcan a la revictimización, como lo vimos en el ítem anterior, y adoptar una decisión judicial integral, es decir, aplicar los criterios y disposiciones contenidos en los instrumentos no solo jurídicos nacionales, sino internacionales, consultar la jurisprudencia nacional y doctrina en materia de género, que es sumamente amplia, y adoptar medidas simbólicas de reparación. Adicionalmente, es importante en los criterios orientadores adoptar órdenes específicas para privilegiar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, evitar órdenes generalizadas que no permitan a las entidades receptoras entender y dimensionar cuál es el ámbito de protección que se procura con la decisión judicial. Y por último, la adopción de medidas de reparación definitiva para el restablecimiento de los derechos vulnerados de estas poblaciones en condición de vulnerabilidad.
El material que está puesto a disposición de de todos aquellos quienes siguen esta conferencia. También es importante rescatar este insumo valioso de la lista de verificación que a continuación les presento, que son las preguntas claves para establecer la perspectiva de género desde el enfoque diferencial. Por cuestiones de tiempo no las leo todas, pero son preguntas que para aquellos que están interesados y entienden que la aplicación del enfoque de género no es optativo para la judicatura, es mandatorio para todos los operadores y operadoras judiciales hacernos este tipo de preguntas que nos permiten elaborar nuestro caso. ¿Quién hace qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Quién es dueño de qué? Y bueno, estas preguntas que ustedes están observando permiten entonces abordar el caso desde una mejor perspectiva. Por último, como referencia jurisprudencial, quise extraer algunas decisiones que ha emitido la Corte Constitucional para el abordaje de la inclusión del enfoque de género en la decisión judicial en materia de violencia, de derechos sexuales y reproductivos, en materia de discriminación, en materia de derechos e igualdad laboral, en materia de violencia contra la mujer y por último, y muy importante, de obligatoriedad de la aplicación del enfoque de género en la decisión judicial. Entender que es mandatorio la aplicación del enfoque de género nos permite abordar nuestro caso con responsabilidad social y entender, como he venido insistiendo a lo largo de la charla, la responsabilidad que como administradores de justicia tenemos en la participación de los procesos de transformación que permitan eliminar de nuestra sociedad las violencias y discriminación. En particular, la sentencia T093 de 2019 es una de mis recomendadas para el estudio de la aplicación de género en la decisión judicial y la Corte Constitucional en esa decisión estableció unos criterios sumamente fundamentales que permitieron entender la obligatoriedad de esta política al interior de la rama judicial. Espero que esta charla en el tiempo que me ha sido otorgado haya sido de utilidad para ustedes y que se pueda entender cuáles son los insumos y las herramientas con las cuales contamos para propender por decisiones con enfoque transversal de género. Doctora Diana María, muchas gracias por su exposición. Pasaremos entonces ahora al fragmento de preguntas. Tenemos dos. La primera de ellas, ¿dónde conocer los protocolos de atención basados en género que tiene la rama judicial? Claro, es sumamente importante conocer, no solamente saber de la herramienta, sino acceder a la herramienta de manera efectiva. En el aplicativo de la rama judicial, en la página web de la rama judicial, hay un ítem que se llama Comisión Nacional de Género. Ahí se encuentra el protocolo de atención por abuso sexual y violencia basada en género en el entorno laboral al interior de la rama judicial. Ahí no solamente se puede ver el protocolo que el Consejo Superior de la Judicatura adoptó, sino que también se puede observar cuáles son las rutas de atención, los paso a pasos que se deben atender desde cada seccional y adicionalmente está el listado de todas aquellas personas que hacemos parte de la red de orientadores por distritos judiciales. Esta herramienta es sumamente didáctica y permite entender cuál fue el objeto por el cual se adoptó el protocolo y cuáles son los ámbitos de atención y protección que permiten reivindicar estos derechos de los y las trabajadoras al interior de la rama judicial. Muchas gracias, doctora Diana. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las dependencias, departamentos o direcciones creadas por la rama judicial para realizar una atención con enfoque de género? En el protocolo o ruta de atención de violencia sexual y por razones de género en el entorno laboral, interviene no solamente la red de orientadores que somos o los constituimos personas con formación en temas de género que hacemos parte de la rama judicial, sino que participan de manera muy activa los comités paritarios de salud ocupacional.
También es importante destacar el papel que desde la Dirección de Administración Judicial se hace desde la División de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la Unidad de Recursos Humanos. Y en cada dirección seccional de Administración Judicial también se han venido disponiendo de cargos de psicólogos y de trabajadores en el área del acompañamiento psicosocial que permiten el acompañamiento de las personas que se estiman víctimas de esta violencia. También es muy relevante el papel que realizan los comités seccionales de género, que aunque no pueden tener incidencia en el proceso como tal, prestan acompañamiento a las víctimas y también les permiten acceder a los insumos y a las herramientas con las que cuentan para poder exigir y superar estas situaciones, insisto, de violencia y abuso sexual. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Diana María Rodríguez Cantillo por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.